volcánicas y aquí tierras altas volcánicas. A lo que yo me recuerdo, son 2 clasificaciones las que nosotros debemos hacer. Entonces, por ahí empezamos. Definir qué región natural es la que se va a trabajar, porque con base a eso yo voy a buscar mi matriz de decisión. Entonces aquí algo muy importante y nos vamos a detener un ratito porque me sirve a mí para poder definir qué factor está limitando, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos nosotros de que, vean esto que es pregunta de examen, ¿verdad? Factores que determinan la categoría, ¿verdad? De capacidad de uso, la profundidad efectiva, la pendiente, ¿sí? Adicional a eso, también la pedregosidad y el drenaje, como que en forma temporal o permanente pueden modificar esa capacidad de uso, ¿sí? Entonces son modificadores, fueron considerados como el esquema para realizar esta metodología, ¿verdad? Y tiene lo que es la definición de la pendiente, lo que es la definición de la profundidad efectiva, y aquí ya empieza la pedregosidad. Recuérdense que la pedregosidad y el drenaje son factores que pueden limitar y que pueden modificar, en este caso, la categoría. ¿Cuándo sé yo que se va a modificar o no? Cuando en este caso, ¿verdad? Puede ser que tenga pedregosidad superficial que limita o que no limita, pero también cuando haya pedregosidad interna, ¿sí? 2 tipos de pedregosidad. Entonces tenemos aquí no es limitante la superficial cuando no se tiene ningún daño pequeño sobre el suelo, que se considera libre o ligeramente pedregosa, y cuando es moderadamente pedregosa. Cuando tenemos hasta un 20% de pedregosidad superficial, eso no es limitante, ¿sí? Hasta un 20% se considera que no es limitante, o sea, moderadamente pedregosa. ¿Cuándo se considera la pedregosidad superficial limitante? Cuando ya pasa del 20%. Del 21 al 50 ya es pedregosa. Hay rocas distribuidas sobre el área o en grupos que cubren el 21 al 50% del área del terreno, ¿sí? Media vez pasa del 20, 21 en adelante y ya se considera limitante, ¿sí? La superficial. Muy pedregosa, cuando tenemos de un 50 a 90% de la superficie, ¿sí? Y extremadamente pedregosa cuando abarca el 100%, ¿sí? Del 90 al 100% ya es extremadamente pedregosa la superficial, ¿sí? Alguien que me diga cómo podemos medir en este caso la pedregosidad. ¿Cómo harían ustedes para medir la pedregosidad superficial? ¿Qué metodología utilizarían para medir la pedregosidad? Tal vez con una parcela de muestreo, dependiendo del tamaño del área. Exactamente, ¿verdad? Con una parcela gracias, muy amable. Sí, regularmente se utiliza una parcela de 1 metro cuadrado, pero como dice aquí el jovencito, dependiendo del área, ¿verdad? Entonces, en 1 metro cuadrado yo voy a, como dicen, al ojímetro, ¿verdad? Medir cuánto, en este caso de pedregosidad, tiene esa área. Si yo veo que más o menos está en un, qué sé yo, menos del 20%, pues entonces voy a decir que no es limitante, ¿sí? Pero si yo ya veo más que el terreno ya del 21 en adelante ya está más pedregoso, pues ahí ya es limitante, ¿sí? Entonces, eso es la pedregosidad superficial, ¿no? Digamos, cuando por todo el terreno, el 100%, pues uno ve de que hay rocas, ¿verdad?
Entonces ya es limitante definitivamente, ¿verdad? Eso es la pedregosidad superficial, pero también nosotros podemos tener pedregosidad interna que no es limitante, ¿sí? De repente ustedes han, en los terrenos, ¿verdad? Cuando hay terrenos que en este caso uno está dándole con el asadón y que es un suelo bien suelto, que no se encuentra ningún tipo de roca, grava o fragmento, ¿verdad? Pues eso no es limitante, eso es un lujo, podríamos decir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo he visto lugares en donde no puede uno escarbar porque piedra, y le da en otro lado y piedra, y eso es una pedregosidad interna, ¿sí? Y que va a depender de cuánto haya también, ¿verdad? Si va a limitar o no. Regularmente cuando se tienen, en este caso, fragmentos en una cantidad de 35% o menos por volumen en el perfil del suelo, ¿sí? Entonces podemos decir que no es limitante, ¿sí? ¿Cómo creen ustedes que podemos medir la pedregosidad interna en el campo? Eso lo hacemos cuando estamos presencial, pero ni modo, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que podemos medir la pedregosidad interna? No sé si voy a dar la respuesta correcta, pero a mí se me ocurre mediante un mesh, ¿no? Un mes. ¿Y qué medimos? Pues yo diría que pues el tamaño de las piedras, ¿no? Durante un La mes. proporción de las rocas. Ya. ¿Y por qué lo vamos a medir durante un mes? ¿Será que va a cambiar en un mes? No, había dicho un mesh, no Un sé si... mes. No, yo pensé que era un mes, un mes. Ya. Ya. Ajá. Bueno, ¿sí? ¿Alguien más? Nadie. Tal No llevaron vez fertilidad. excavando una calicata. Exacto, ¿verdad? Hay varias formas, muchas gracias, ¿verdad? Hay varias formas de poder hacerlo, pero regularmente nosotros lo hacemos a través de una calicata, ¿verdad? En donde pues podemos observar qué porcentaje, ¿verdad? Hay de pedregosidad interna. Ay, Dios, allá en el SEDA, mejor no voy a hablar porque es como que bueno, allá en el SEDA, sí se los voy a decir, allá en el SEDA hay una calicata que regularmente se utiliza para poder medir, ¿verdad? Ahí lo utilizamos los de fertilidad, el otro curso, los de conservación, para ver diferentes cuestiones, ¿verdad? Entonces nosotros en función a eso, pues vamos midiendo diversidad de características del suelo. Por volumen en el perfil del suelo, medimos la pedregosidad interna, ¿verdad? Entonces, como ahorita no podemos nosotros medir, salvo que alguien en su casa diga, yo voy a hacer una calicata, ¿verdad? Entonces ahí puede medir en este caso cuál es esa pedregosidad interna. Cuando no es limitante es cuando tenemos en un 35% o menos la interna, ¿verdad? Que no me limita, que yo meto el asadón y que no hay mucho, ¿sí? Aunque 35% ya es más del 75%, ¿verdad? Que en este caso pues no funciona como limitante, pero ahí no me va a limitar, se considera que no. Y la pedregosidad interna, que ya es limitante cuando se tiene más del 35% por volumen, ¿sí? Y en este caso, pues media vez tiene 35, pues ya se considera que es limitante la interna, ¿sí? Por ahí creo yo que tenía una presentación. Ay, Dios, ¿dónde está? Unas imágenes. No, no está aquí.
donde hay un suelo que tiene una pedregosidad interna bastante considerable, ¿verdad? Por ahí está, es que a veces las presentaciones se me traslapan, pero la voy a encontrar y se las voy a mostrar. Entonces tenemos aquí, ahí se considera limitante, cuando ya pasa de 35%, la interna, ¿verdad? Aquí vean solamente con considerar en este caso el porcentaje de aparición, podríamos decir, que hay en ese perfil del suelo. Cuando se considera el drenaje no limitante, ¿sí? Tenemos aquí 3 opciones cuando se considera que no es limitante. Cuando es excesivo, en este caso, ¿verdad? Cuando el escurrimiento es inmediato, ¿sí? O llueve, por decirles así, y entonces se escurre inmediatamente. Regularmente en suelos bien drenados, ¿verdad? Suelos porosos, suelos buenos, podríamos decir. Eso es excesivo, no limita, ¿sí? Porque el agua no se encharca. Cuando es un suelo bueno, ¿sí? Estructura física o pendiente moderada permiten un escurrimiento en pocas horas, ¿sí? Vean cómo va cambiando. Inmediato y el bueno en pocas horas. Se escurre en pocas horas, ¿sí? Llueve y se escurre 2, 3 horas y ya. Eso se considera un drenaje bueno. El imperfecto, aunque el nombre se oiga feo, ¿verdad? Porque imperfecto quiere decir que no está bien, pero cuando es imperfecto es cuando se puede escurrir en un día, ¿sí? Si escurre en un día, tiene que ser suelos con alto porcentaje de arcilla, pendientes ligeras, ¿verdad? Se escurre en un día, entonces se considera que no es limitante, ¿sí? Un drenaje imperfecto. No limita en estos 3, excesivo, bueno e imperfecto. Se considera que ya limita cuando es un drenaje pobre, ¿sí? Tiene más porcentaje de arcilla, las capas freáticas están cerca de la superficie del suelo, hay pendientes suaves o incluso planas, ¿verdad? Que en este caso el escurrimiento se da a través de varios días, ¿sí? Llueve y el agua pasa ahí 1 día, 2 días, 3 días, eso ya es limitante, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede afectar las plantas, ¿verdad? O también se considera limitante cuando es nulo o senegado, ¿sí? Eso ya es demasiado, podríamos decir, ¿verdad? Cuando semanas a meses, en este caso, ¿verdad? No hay escurrimiento, ¿sí? Regularmente también pendientes suaves, perdón, o planas, y regularmente el color del suelo es gris. Cuando ya es nulo o senegado, que el agua no se escurre ni en varias semanas, sino que en varias semanas o meses, ahí sí ya es limitante el drenaje. Y de ahí, pues entonces vamos esos son los factores limitantes. Vamos a leer la parte de las caracterizaciones de cada una de las categorías. Estas categorías, al igual que las categorías de USDA, de TCCHEN, de las ST, van en orden de intensidad. La categoría primera, que es agricultura sin limitaciones, se identifica con una A, ¿sí? Ustedes ven que aquí tienen aptitud y no tienen limitaciones de pendiente, de profundidad, de pedregosidad o drenaje. Hay cultivos en monocultivo o en asocio también, en forma intensiva, extensiva. No quieren, o tal vez, pero muy pocas prácticas de conservación de suelo. Y aquí podemos meter maquinaria. Es un suelo ideal, podríamos decir. ¿Quién no quisiera tener en este caso un suelo con estas condiciones, ¿verdad? Profundidad y que no tenga problemas ni de drenaje ni de nada, ¿verdad? Esta es la primera categoría, agricultura sin limitaciones, ¿sí? Luego tenemos la agricultura con mejoras, se identifica como AM, ¿sí? Esta es la segunda en intensidad, ¿sí? Ya agricultura con algunas
algún manejo que se tenga que realizar, ¿verdad? Presentan limitaciones relacionadas con la pendiente, ¿sí? La profundidad, pedregosidad o drenaje. Con cualquiera de los 4 puede tener limitación, pero moderado, ¿sí? Aquí ya se necesitan prácticas de conservación y manejo más específico, podríamos decir, ¿verdad? Medidas agronómicas más o menos intensas, dependiendo del tipo de cultivo. Es con mejoras, ¿verdad? Ya vamos a ver la pendiente que abarca esta categoría y ahí hasta podemos decir, bueno, la agricultura con mejoras necesita en este caso, ¿verdad? Lo que son, no se puede meter maquinaria, por ejemplo, ¿sí? Algunas veces esta agricultura con mejoras llega hasta el 16% dependiente en promedio, ¿verdad? ¿Creen ustedes que con un 17% dependiente podemos nosotros incluir, meter lo que es maquinaria? Yo creo que no, ingeniera. No, ¿verdad? No se puede, es muy difícil. Entonces, gracias. A comparación de la categoría sin limitaciones, aquí va a ser muy difícil meter maquinaria. Ya van a ver ustedes en las matrices de que el límite de la pendiente es 16, ¿sí? Hasta 16, entonces no podemos meter. La tercera categoría de capacidad de uso, agroforestería con cultivos anuales, se identifica con una A mayúscula y una A minúscula, ¿sí? Aquí limitaciones de pendiente y o profundidad efectiva del suelo. Se permite la siembra de cultivos agrícolas asociados con árboles, por eso es agroforestería, ¿verdad? Y por supuesto tienen que llevar prácticas u obras de conservación, ¿verdad? Entonces, esta es agroforestería, cultivos con árboles, cultivos agrícolas con árboles, ¿verdad? Luego están los sistemas silvopastoriles, ¿sí? SS, ¿verdad? Aquí ya se tienen limitaciones de pendiente, profundidad, drenaje interno, vean, limitaciones permanentes o transitorias de pedregosidad o drenaje, permiten el desarrollo de pastos naturales o cultivados asociados con especies arbóreas. Aquí ya hay más limitaciones, sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Luego tenemos la agroforestería con cultivos permanentes, ¿sí? Con cultivos permanentes, AP. Aquí, en este caso, tenemos nosotros áreas con igual, la mayoría es por limitación de pendientes, ¿verdad? Y aquí profundidad, más que todo para cultivos permanentes, asociados con árboles que estén aislados, que estén en bloques o plantaciones, ya sean frutales o con fines de producción de madera y productos forestales. Agroforestería con cultivos permanentes, ¿verdad? Luego tenemos las tierras forestales para producción, ¿sí? Identificado con una F mayúscula. Aquí ya es más limitado para usos agropecuarios porque ya hay mayor pendiente o puede ser que la pedregosidad también esté limitando, básicamente para realizar manejo sostenible, manejo forestal, ¿sí? Tanto del bosque nativo como de plantaciones con fines de aprovechamiento. Básicamente se pueden utilizar para fines forestales, sí y solo sí, ¿verdad? Incluso para producción, pero con un manejo adecuado, ¿sí? Sin el deterioro de los recursos naturales. Y por último, tenemos las tierras forestales de protección, ¿sí? Aquí ya se tienen limitaciones severas desde lo que es la pendiente, ¿verdad?
la profundidad también pueden utilizarse básicamente para protección o conservación. Tierras marginales para uso agrícola o pecuario intensivo y tienen básicamente, ¿verdad?, el objetivo de preservar el ambiente natural. Y esas son entonces las características que nosotros debemos de trabajar. Ahora bien, me interesa llegar a otro punto aquí. Vean, pues, nosotros tenemos para identificar la intensidad de uso que se tiene. Ya vimos lo que es el uso de la tierra. De este lado voy a colocar el uso de la tierra y de este otro lado voy a colocar la capacidad de uso. Aquí voy a colocar la capacidad de uso. Y aquí entonces voy a colocar todas las categorías que hay. Aquí está la categoría de agricultura sin limitaciones, la categoría de agricultura con mejoras, la categoría de agroforestería con cultivos anuales. Luego tenemos los sistemas silvopastoriles y tenemos la agroforestería con cultivos permanentes. Luego tenemos las tierras forestales para producción, ¿sí? Es un uso más intensivo que las tierras forestales para protección, ¿sí? Esas son todas las categorías de capacidad de uso. E igual voy a colocar yo aquí la categoría de agricultura sin limitaciones, la categoría, en este caso, de agricultura con mejoras, la categoría de agroforestería con cultivos anuales, la categoría silvopastoriles, la categoría de agroforestería con cultivos permanentes, la categoría de forestales para producción y forestales para protección. ¿Qué es lo que voy a hacer? Estas son categorías de uso y capacidad de uso. Como en su momento nosotros tenemos que llegar a determinar si hay un sobreuso o si hay un subuso o está en un uso correcto. ¿Cómo lo puedo yo determinar? ¿Sí? Regularmente cuando uno hace la capacidad de uso, hace, en este caso, o cuando uno quiere la intensidad, pues hace el uso y la capacidad. Entonces, si yo en el terreno que estoy trabajando tengo en este caso un uso en el cual, por decirles algo, yo tengo un cultivo anual y mi capacidad de uso dice que tengo que tener un cultivo anual, pues yo estoy en la mejor condición. Es un uso correcto. ¿Ven? Aquí está un uso correcto. Este le vamos a poner. ¿Sí? Tengo mi uso y mi capacidad de uso coincide. Un uso correcto. Si yo tengo una agricultura con mejoras y resulta que la capacidad de uso me dice que tengo que tener agricultura con mejoras, lo estoy trabajando bien. Es un uso correcto. Si yo tengo agroforestería con cultivos anuales y mi capacidad de uso dice que debo de tener eso, también estoy en un uso correcto. Si tengo silvopastoril y la capacidad de uso dice que es silvopastoril, pues estoy en un uso correcto. Y así, si tengo agroforestería con cultivos permanentes y la capacidad de uso dice que eso debo de tener, ahí estoy en un uso correcto. ¿Sí? Estoy definiendo las intensidades. Si dice que tengo un uso de forestales para producción y la capacidad dice que es forestales para producción, un uso correcto, y forestales para protección y mi capacidad de uso dice que es eso, pues todo lo verde que yo tengo ahí es un uso correcto. ¿Sí? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. ¿Sí? Si alguien tiene dudas, por favor, pregunte, ¿verdad? Active su micrófono, no importa que interrumpa, aquí no interrumpe. Luego, tenemos que definir en este caso si hay un sobreuso o si hay un subuso. Si, por ejemplo, yo tengo un terreno que lo estoy utilizando con, en este caso, cultivos anuales,
pero que debería de tener agricultura con mejoras. ¿Será que es un uso o es un sobreuso? ¿Qué creen ustedes? En este espacio. Es un sobreuso. Es un sobreuso, ¿verdad? Como es un sobreuso, vamos a utilizar igual los colores del semáforo, ¿verdad? Es un sobreuso, porque yo lo estoy utilizando, por decirles algo, tengo tomate, tengo cebolla, es un uso más intensivo que si yo lo tuviera, en este caso, en una agricultura con mejoras. Es un subuso. Si yo tuviera lo mismo, cultivos anuales, y me dice que tendría que tener agroforestería con cultivos anuales, entonces también lo estoy sobreutilizando, ¿sí? Y van a ver ustedes que igual toda esta parte que está aquí abajo de la línea verde va a ser un sobreuso. Por ejemplo, si me dicen, mire, tiene que tener una agricultura con mejoras, porque la intensidad va así, va disminuyendo. Esta es la mejor, esta ya va disminuyendo y así, esta es la menor intensidad. Entonces, si me dicen que yo tengo una agricultura con mejoras, pero debería de tener una agroforestería con cultivos anuales, lo estoy sobreutilizando. Entonces, todo esto de aquí incurre en un sobreuso. Ya lo van a analizar ustedes. Si tengo que tener si tengo silvopastoriles, pero tengo agroforestería con cultivos permanentes, lo estoy sobreutilizando. ¿Ven? Todo esto incurre en un sobreuso, ¿sí? Por supuesto, no lo vayan a tomar como receta, porque en algunas ocasiones, bueno, también se puede hacer la capacidad de uso aquí y el uso aquí. No se vayan a equivocar. Si tengo, por ejemplo, en este caso, una agricultura con mejoras, pero podría tener cualquier cultivos anuales, lo estoy subutilizando, ¿sí? Entonces, como lo estoy subutilizando, es un amarillo. Si debería de tener, en este caso, un cultivo anual, tiene capacidad para tener cultivos anuales, pero yo lo tengo, vean, tiene capacidad para esto, pero yo lo tengo hasta aquí, ¿sí? Aguanta con esto, pero yo lo tengo hasta aquí. Entonces, esto es un subuso. Haciendo resumen, todo lo que está con amarillo, que está por encima de lo que es el uso correcto, es un subuso, ¿sí? Y entonces al momento en el cual ustedes realizan su mapa y todo, ya pueden definirlo más rápido y más fácil de esta forma, ¿verdad? Todo lo que está con amarillo es subuso, todo lo que está con verde es un uso correcto y todo lo que está con rojo es un sobreuso, ¿sí? ¿Alguien que tenga dudas? Bueno, entonces vamos a pasar a hacer nuestro primer ejercicio. Yo creo que por aquí está. Vamos a ver, espérenme, les voy a quitar esto porque creo que lo tengo resuelto aquí. Vaya, vamos a ver. Ahorita les voy a colocar. Sí. Bueno, entonces un ejercicio parecido a esto es lo que viene. Vamos a ver, ahorita les digo. Es lo que viene parecido en el examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahorita les comparto. Dice, toda la pantalla, aquí está, ocultar, y aquí está. Este es el primer ejemplo que vamos a trabajar. Dice, se tiene un terreno en Fray Bartolomé de las Casas, tiene una extensión de 1.5 hectáreas con 25% de pendiente y una profundidad efectiva de 30 centímetros. El suelo es de textura arcillosa, pesada, baja capacidad de infiltración, drenaje imperfecto y pedregosidad superficial del 15%. Con bloques de hasta 30 centímetros de diámetro y se tiene actualmente cebolla, ¿sí? Determine la capacidad de uso, la intensidad de uso,
¿Cuáles son los riesgos de degradación? Ay, Dios, eso no se los quité de aquí, pero ya están ahí, ¿verdad? Vamos a quitarlo de aquí. Presente una alternativa de uso del suelo diferente a la que posee, si fuera necesaria, fundamente su elección, ¿sí? Mencione las acciones a tomar en el tema de conservación de suelo y agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que definir la región natural en la que se encuentra, porque de ahí pasamos a las matrices. Cuando definimos la región natural, vamos a contrastar la pendiente con la profundidad efectiva, ¿sí? Y después obtenemos la categoría de capacidad de uso. Y nos vamos a leer si hay algún factor que esté limitando, ¿sí? Y luego, pues, lo comparamos para sacar la intensidad de uso con el uso que se tiene actualmente. Si tenemos el cultivo de cebolla, ¿será en qué categoría de uso la podríamos ubicar? De capacidad de uso, perdón. En la primera creo, pero no me recuerdo cómo se llama. Así es, ¿verdad? La podemos ubicar, gracias, en una agricultura sin limitaciones, salvo que nos dijeran, mire, tenemos cebolla, pero se tienen algunas prácticas de conservación, entonces ahí ya pasaría a agricultura con mejoras, pero si no la ubicamos en A, ¿verdad? Agricultura sin limitaciones. Entonces, esto es lo que debemos de realizar. Primero, ubicarla en la región fisiográfica, ¿sí? Traten ustedes de ubicarla en la región fisiográfica si tienen ahí ¿cómo se llama? Su manual a mano, ¿verdad? Aquí, yo la ubico aquí y solamente le coloco en este caso, ¿verdad? Fray Bartolomé de las Casas. Fray Bartolomé, ¿sí? Una coincidencia. ¿En qué región está? Como solo una hay, vean, tierras calizas bajas del norte. Entonces me voy aquí. Primero, pues está aquí. La región fisiográfica es tierras calizas bajas del norte, ¿sí? Y luego, entonces, tengo que determinar la capacidad de uso, ¿sí? Lo voy a apuntar aquí para no regresar aquí a la diapositiva. Dice que tiene la pendiente, que es del 25%, y profundidad efectiva de 30 centímetros, ¿sí? Recuérdense que con esas dos yo me voy a mi matriz, ¿verdad? Esto ya me sirvió, así que es en la matriz de tierras calizas bajas del norte y me voy a buscar esa matriz. Tierras calizas bajas del norte, está hasta allá abajo, ¿verdad? Vamos a ver. Tierras calizas, bajas del norte. ¿Sí? Solo ingeniera, perdone, estos documentos usted los va a subir al Que plan. yo sepa, ya se los coloqué aquí. Que yo sepa, que yo recuerde, ya están aquí. Vamos a corroborar, porque yo tengo la certeza de que ya los aquí está. No, este no es. No les puedo creer. Ejercicio, documento final, metodología, documento webinar. No se los he No, creo que colocado. no. No, Ay, no ingeniera. les. Cálculo. Bueno, ahorita se los voy a colocar. Ahorita se los voy a colocar. Yo me recordaba que ya lo había colocado. Manual, metodologías de capacidad de uso, perdón, de uso. Entonces aquí lo voy a agregar así de forma rápida para que ustedes lo tengan a mano. Por lo menos el de INAV ahorita, ¿verdad? El de INAV, ¿dónde está? Conservación. Tercera unidad, capacidad de uso, INAV. Ahí está, para que lo puedan tener ahorita para el ejercicio, ¿verdad? Y ahí está, ahorita no le voy a poner nada. Ahí está. Entonces ya lo tienen ahí, perdonen. Yo siempre, todas las veces les decía, ahí los tienen, pero no
no, ¿cómo se llama? No me había percatado de eso. Entonces ya definimos, muchas gracias, perdonen por el error. Tierras calizas bajas del norte. Me voy a buscar, esta es tierras de la llanura costera, tierras volcánicas, tierras altas volcánicas, tierras metamórficas, tierras calizas, altas, y yo lo que quiero son bajas del norte. ¿Sí? Tierras calizas, aquí está, miren. Con esta matriz es con la que yo debo de trabajar. Tierras calizas, bajas del norte. Si aparece en 2 regiones, pues hay que calcularlo en las 2 regiones. Luego tengo que contrastar la pendiente, que es un 25%, que estaría aquí. 25% con la profundidad efectiva de 30. Vean aquí y aquí. ¿Sí? Esta sería mi categoría de uso. ¿Cuál de las dos debo utilizar? ¿Cuál será que debo utilizar? Lo que había dicho, la de menor intensidad. Exacto, la de menor intensidad, que sería agroforestería con cultivos permanentes, AP, ¿sí? Mi capacidad de uso, ¿sí? Va a depender también de lo que es el factor que esté limitando, ¿verdad? Capacidad de uso, AP, agroforestería con cultivos permanentes. Mi intensidad de uso, ¿sí? Dice que se tiene actualmente cebolla. La cebolla la vamos a ubicar. El uso, cebolla, aquí. Vean, cebolla aquí. Y la capacidad de uso que a mí me salió es aquí. Vean, cuando yo contrasto esta que está aquí, el uso aquí, y debería de estar en agroforestería con cultivos permanentes, se tiene un sobreuso, ¿sí? La intensidad entonces es sobreuso, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que sean los riesgos de degradación de estar utilizando este terreno con una capacidad que supera lo que tendría que tener, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos de degradación relacionados con el suelo? Mayor erosión. Erosión, básicamente erosión, ¿verdad? Pueden darse un sinfín, ¿sí? Entonces, erosión del suelo, porque me lo estoy gastando rapidísimo, ¿verdad? Tendría que tener una agroforestería con cultivos permanentes, por ejemplo, árboles, puedo tener frutales, y en este caso yo lo tengo con una mayor intensidad. Entonces, erosionando el suelo, ¿verdad? Y luego dice, presente una alternativa de uso diferente a la que posee si fuera necesaria. ¿Creen ustedes que debería de tener una alternativa de uso diferente a la que tiene? Las que se subutilizan, ¿no? O sea, las que se deben subutilizar en amarillo, ¿no? Sí, por ahí vamos. Ajá, gracias. Dice, presente una alternativa de uso diferente. ¿Debería de tener un uso diferente? Sí. ¿Por qué sí? Porque lo estoy sobreutilizando, ¿sí? Si fuera necesario, debería de tener en este caso agroforestería con cultivos permanentes, o sea, una combinación en este caso, ¿verdad? De un cultivo permanente, puede ser frutales o puede ser forestales de producción de madera, por ejemplo. Eso tendría que tener. Entonces, ¿cuál sería mi alternativa? Pues introducir, qué sé yo, frutales, por ejemplo. Muchas veces el uso no lo puede cambiar de un día para otro, ¿verdad? Decirle, mire, usted está utilizando mal su terreno, tiene cebolla, pero mañana ya vamos a botar el cultivo y vamos a poner un bosque o vamos a meter, en este caso, un bosque, no se puede. El agricultor nunca lo va a permitir, ¿verdad?
¿Por qué? Porque el bosque de repente le va a ser rentable de aquí a unos 10 años, pero la cebolla anualmente le está dando, ¿verdad? Entonces, la alternativa que se le puede dar es decir, mire, poco a poco usted tiene que ir mejorando las condiciones de uso, ¿verdad? Ahorita lo que podemos hacer es ir introduciendo algunos árboles frutales, por ejemplo, para que él no vea tanto el cambio, ¿sí? ¿Dónde estoy fundamentando mi elección? Bueno, porque hay un sobreuso. Ya realicé yo la capacidad y viendo el uso que se tiene, ese es mi fundamento, ¿sí? Entonces, lo que puede hacer es ir metiendo árboles frutales, ¿sí? Por supuesto que de aquí a unos 5 años, igual el pensamiento del agricultor va a continuar. ¿Por qué? Porque es más rentable, ¿sí? Es más rentable el tener cultivos anuales que tener un bosque, pero es más rentable económicamente. Pero ambientalmente, por supuesto, ¿verdad? Es lo contrario, pero es difícil cambiar ese pensamiento, ¿verdad? Y además que de eso viven los agricultores. Y luego mencione las acciones a tomar en el tema de conservación de suelo y agua para el área, ¿sí? ¿Qué medidas de conservación de suelo podríamos realizar, ¿sí? Como no se puede cambiar de un momento a otro, él tiene su cultivo de cebolla ahí, ¿qué le podríamos recomendar nosotros que hiciera? ¿Qué práctica de conservación? Vean la pendiente es del 25%, la profundidad de 30%. ¿Qué le podríamos recomendar? Prácticas de conservación de suelo y agua. Si mañana les toca ir al campo a ustedes y se topan con un caso así, recuérdense que cuando uno empieza a estudiar, lo primero que le dicen a uno, mira, fíjate que yo tengo mi palo de aguacate y no florea y los aguacates se caen y por qué será y que ya le he puesto un trapo rojo. No, pero estamos en la realidad, ¿sí? Ustedes van, tienen un cultivo de cebolla, ustedes ya hicieron la capacidad de uso y resulta que al día siguiente tienen que ir a decirle al señor alguna acción a tomar en el tema de conservación para que ese suelo no se siga degradando. ¿Qué le dicen? Nadie. Nadie. No hay agrónomos aquí. Los agrónomos, ¿qué pasó? Ingeniera, disculpe, pero yo bueno, no sé si escuché bien, pero si, por ejemplo, el agricultor quiere como seguir con el uso de la tierra de, pues, de cultivos, no sé, anuales, pues yo lo primero que le aconsejaría es que trace curvas a nivel, o sea, con el nivel en A, creo que es algo bastante práctico y sencillo y que puede evitar mucho la erosión. Entonces yo creo que esta es una de las primeras cosas que yo le recomendaría. Gracias. Vean, ahí tenemos una posible solución, ¿sí? Gracias. Definitivamente el agricultor no va a querer cambiar de hoy a mañana ni a 5 años. Él va a seguir con su cultivo. Lo que nos toca a nosotros es decirle qué puede hacer, ¿sí? Entonces ya decían ahí, curvas a nivel, hay que ir a hacer las curvas, va a depender de qué el cultivo, en qué altura tiene, si de repente ya va a cosechar o qué sé yo, ¿verdad? Todo eso hay que verlo. Pero vean que tiene problemas en este caso de profundidad efectiva,
¿Será que una práctica es decirle que agregue materia orgánica? Eso le puede ayudar. No sé si ustedes estuvieron en un webinar hace poco con este muchacho, la del sábado, ¿sí? El paradigma de, ay, este muchacho se me olvidó el nombre, pues la del sábado, ¿verdad? Una de las prácticas de conservación que se está utilizando mucho es la incorporación de materia orgánica, ¿verdad? Porque va a favorecer también la capacidad de infiltración, ¿sí? Entonces, aunado a las curvas de nivel, hay una serie de acciones que se pueden tomar, ¿verdad? Incorporación de materia orgánica para mejorar la capacidad en este caso, de infiltración, ¿verdad? Y entonces así nosotros podemos darle algunas soluciones. Recuérdense que nosotros vamos al campo y aunque vayamos en sexto, octavo semestre, a nosotros ya creen que nosotros sabemos bastantes, pero muchas veces eso es mentira, ¿verdad? Yo conocí a un ingeniero agrónomo que cuando llegó al área les dijo, mire, yo gané, ya me gradué, aprendí un montón, pero aquí yo no sé nada, porque el que sabe es el agricultor, ¿sí? Uno va y aprende del agricultor también, pero también tiene que ponerse a estudiar, ¿verdad? Si yo sé que mañana me van a preguntar, mire, ¿qué sugerencia me puede dar, verdad? Porque lo prueban a uno, pues uno tiene que saber cuáles son las opciones, ¿sí? Entonces aquí son las acciones en el tema de conservación de suelo y agua para el área, que pueden ser esas dos. En otros lugares pues funcionarán más dependiendo de las características que me den aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros que no? Bueno. Si no hay dudas, pues yo considero que aquí me voy a quedar por el día de hoy. Sí, deseo que estén bien. Cuídense